Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad del locutor, así como de sus invitados. Este programa es clasificación A. Contenido apto para todo público. Vivir naturales. Reconectando con tu salud. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Vivir Naturales, un espacio donde nos tomamos el tiempo para hablar de salud de manera integral, de manera consciente y de manera funcional. Hoy tenemos un tema que nos atraviesa principalmente a todas las mujeres, que es el estrés crónico y su impacto en la salud física, emocional y hormonal. Y no solo hablaremos del cortisol como la hormona del estrés, sino también como algo que nos rodea en el día a día y es constante, principalmente en las mujeres, desde los mandatos, las exigencias y la desigualdad social. Para ello nos acompaña Renata, la cual es una médica con perspectiva de género, quien nos ayudará a comprender todo esto que afecta a nuestro cuerpo y que muchas veces no se ven o no es comprendido totalmente. Renata, bienvenida, qué gusto tenerte en este espacio. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu recorrido como médica, cómo llegaste a incorporar esta mirada feminista en tu práctica? Claro, hola Gaby, mucho gusto, muchas gracias por invitarme, me siento muy agradecida de estar acá con ustedes. Pues yo soy médica, mi formación profesional fue en la medicina, le llamo yo normal, ¿no? La que te enseñan en las universidades, ¿no? La medicina hegemónica. Pero en el transcurso de estos años, ¿no? Además de mi práctica feminista y de mi activismo dentro del feminismo con las mujeres, me ha llevado a detectar muchos factores que implican o impactan directamente en nuestra salud, que es muy diferente, por ejemplo, a la situación que viven los hombres. Parte de mi práctica clínica está centrada sí en el activismo, pero lo que yo veo básicamente es desde salud sexual hasta medicina integral diagonal holística, que básicamente tiene que ver con entender a la cuerpo, a la mente, al espíritu, desde niveles más profundos, no solamente de unos laboratorios, 5 medicamentos, nos vemos en 3 meses, ¿no? Eso realmente no es salud, es únicamente apaciguar síntomas, ¿no? Acallarlos un poco, y pues eso no es medicina, ¿no? Bueno, sí es medicina en este sistema mundo patriarcal, ¿no? Medicina hegemónica, pero justamente mi práctica se centra en ir más allá y buscar más allá para ver qué realmente se puede modificar de nuestro día a día para que eso se traslade en calidad de vida, ¿no? En tranquilidad, en calma, ¿no? En buena calidad de sueño, buenas relaciones con otras, etc. Entonces, pues básicamente es lo que yo hago en mi práctica clínica y justamente es centrada en mujeres. Ok, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Ahora sí vamos a entrar en el cuerpo. Sabemos que el estrés únicamente no es mental, también tiene efectos biológicos. Así que me gustaría saber desde tu perspectiva qué es lo que consideras que es cortisol y cómo actúa en nuestro cuerpo cuando estamos bajo un estrés crónico. Pues mira, el cortisol es una hormona que tiene muchas funciones biológicas importantes e indispensables. Por ejemplo, tú vas caminando por una calle y ves a alguien que se acerca demasiado o un perro te está ladrando, entonces en tu cuerpo se va a activar toda la cascada de estrés para ponerte a salvo. ¿Qué implica eso? El cortisol va a hacer que tus músculos reciban más cantidad de sangre, ¿no? Junto con adrenalina, que tu frecuencia cardíaca incremente, que tu presión arterial aumente, ¿no? Y además va a inhibir las funciones que en ese momento no considera indispensables. ¿Qué son funciones no indispensables en esa respuesta de huida o supervivencia? Pues básicamente es, por ejemplo, procesar nutrientes, ¿no? Las reservas de nutrientes, de proteínas, etc. ¿Cuál es el problema? Que si bien esta respuesta es indispensable en una condición de estrés agudo o de huida, ¿cuándo viene el dilema o el problema a nivel del cuerpo? Cuando esta respuesta es sostenida en mucho tiempo. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro no distingue la diferencia entre un perro me quiere morder o me van a asaltar o acabo de chocar y no sé qué está pasando, a tengo que pagar las cuentas, tengo que ver qué va a comer mi hijo, tengo que llevarlo a la escuela, tengo que irme a trabajar, etc. Entonces, como nuestro cerebro no es capaz de distinguir entre qué sí pone en riesgo nuestra vida y qué realmente solo es resolver nuestro día a día,
El estrés hace que el cortisol se esté secretando en pulsos muy diferentes a los que debería de. Normalmente el cortisol actúa cuando despertamos para mantenernos alerta y va bajando conforme van pasando las horas, ¿no? Normalmente en la noche los niveles son súper bajos porque obviamente necesitamos melatonina y otro tipo de hormonas y neurotransmisores para mantenernos en sueño, respetando el ciclo circadiano. ¿Qué pasa si eso no sucede? Estamos en alerta en momentos donde no deberíamos de, tenemos sueño cuando no deberíamos de, por ejemplo en el día, y en la noche estamos súper alertas, ¿no? Ahí viene el problema, por ejemplo, del insomnio. ¿Y eso a qué se traslada? Desregulamos nuestros sueños, nuestro ciclo de sueño-vigilia, nuestro ciclo circadiano, y además desregulamos toda la producción de nutrientes, absorción de nutrientes, producción y absorción de grasas, etc. Entonces, pasa el cortisol de ser una hormona necesaria e indispensable para mantenernos a salvo a ser una hormona que pone en riesgo nuestra vida a largo plazo porque desregula todos nuestros sistemas normales de respuesta. Claro, totalmente. Y es algo que pasa constantemente con las pacientes, principalmente, que justo todo el día estoy cansada, en el día me quiero dormir y en la noche estoy despierta o tengo mucha energía, me estoy despertando constantemente. Entonces, justo afecta mucho en este sentido y justo tener este efecto elevado constantemente, ¿en qué nos afecta en el sistema inmunológico, en el sistema endocrino o metabólico y digestivo principalmente? Por ejemplo, en el sistema inmunológico lo que sucede es el cortisol es, digamos que activa respuestas antiinflamatorias, ¿no? Porque en ese momento que tú tienes que huir y ponerte a salvo porque está en peligro tu vida, pues no necesitas que tu sistema inmunitario esté activado, necesitas que tus músculos y que tu cerebro y tu corazón estén activados para huir. Entonces el sistema inmunitario está bajito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando ese cortisol se mantiene elevado? Las respuestas inmunitarias se desregulan muchísimo. Entonces, ¿qué nos va a predisponer a infecciones? ¿Y cuál es el efecto opuesto? Cuando hay algún proceso inflamatorio severo, no somos capaces de regular esa respuesta inmunitaria, entonces ya no hay factores antiinflamatorios que la contrarresten. Ahí viene otro paradigma, por ejemplo, las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? En el tema del sueño, como hablábamos de los ciclos de sueño-vigilia, pasa lo mismo. Al momento de que no se sabe cuándo realmente son los pulsos que debería de cortisol, pues tenemos sueño cuando no deberíamos y estamos súper despiertas cuando no deberíamos. Eso se traslada a problemas de insomnio. ¿Y qué pasa con el insomnio? ¿Para qué dormimos? ¿No? Porque también eso es, ¿no? ¿Para qué dormimos? ¿Por qué el ser humano duerme? Y el ser humano duerme básicamente para preservar la memoria y para restablecer las funciones vitales y de reparación de tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no dormimos adecuadamente? Si no descansamos o estamos despertando o dormimos pocas horas, pues eso se va a trasladar básicamente en problemas en memoria, irritabilidad, ¿no? En dificultad ejecutiva, es decir, que te cueste más trabajo hacer las cosas, ¿no? Etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Y en el sistema endocrino que es el encargado de regular todas las hormonas, desde los ciclos de los ovarios, por ejemplo, ¿no? Los ciclos de las glándulas suprarrenales, del páncreas, ¿no? De las hormonas hipofisiarias que están a nivel cerebral. El sistema endocrino se encarga de regular varias funciones vitales. Por ejemplo, si nos trasladamos específicamente a las mujeres, el cortisol se produce en el mismo lugar donde se hace la estimulación para las hormonas sexuales femeninas. ¿Qué sucede si estamos generando muchísimo cortisol? Pues va a haber una desregulación en las hormonas femeninas, que básicamente son progesterona y estrógenos, y entonces eso se puede trasladar ¿a qué? A cosas como periodos de anovulación, cambio a andrógenos, que es por ejemplo testosterona, y eso se traslada a problemas menstruales, dolor menstrual, problemas por ejemplo para embarazarte o incluso infertilidad, etc. Básicamente son progesterona y estrógenos, y entonces eso se puede trasladar ¿a qué? A cosas como periodos de anovulación, cambio a andrógenos, que es por ejemplo testosterona, y eso se traslada a problemas menstruales, dolor menstrual, problemas por ejemplo para embarazarte o incluso infertilidad, etc. Ok, justo complementando esta parte, ¿no? Los cuerpos de las mujeres
reaccionan diferente al de los hombres con respecto al estrés sostenido. Sí, pero no. No es tanto un tema biológico, es más bien un tema social y estructural. ¿Qué es lo que sucede? Este sistema mundo patriarcal está diseñado para que nosotras las mujeres proveamos de cuidados. Claro, entonces entiendo esta parte que independientemente de lo fisiológico, justo las mujeres vivimos con múltiples mandatos, ¿no? Justo las responsabilidades del cuidado, cumplir con los estándares sociales, estéticos, rendir en el trabajo, ser justo mujeres funcionales, mujeres exitosas. Entonces, bueno, independientemente de esto, ¿cómo crees que la medicina occidental subestima esta conexión entre el estrés y la salud femenina? Pues mira, primero podemos partir de que la medicina está hecha por y para hombres. Si tú vas a lo que es un sujeto anatómico, ¿no? O cómo se estudió la fisiología, fue en un hombre de unos 70, que pesa 70 kilogramos y es sano. Incluso actualmente los medicamentos están estudiados básicamente en hombres. ¿Por qué? Porque los procesos fisiológicos, bioquímicos y hormonales de las mujeres son mucho más complejos. Y pues la medicina dice, vamos a estudiar el fármaco en un hombre, lo podemos sistematizar, se aplica igual para todos. Es decir, la medicina nunca se ha estudiado realmente a fondo en mujeres. Ejemplo de esto es, por ejemplo, enfermedades como la endometriosis, ¿no? Que básicamente están así como apenas descubriendo una que otra cosilla y es como de, pero que no es normal que te duela mientras menstruas. O sea, no es normal. No es normal y no tendríamos por qué vivir de esa manera. Si minimizamos algo tan esencial como el dolor menstrual, imagínate cómo vamos a minimizar en el espectro social la carga mental que implica las tareas de cuidados y todo lo que implica ser mujer en este sistema mundo patriarcal. O sea, deja tú que esté subestimado, incluso está hasta como desdeñado, ¿no? O sea, y vamos a temas de salud incluso más complejos, ¿no? Como por ejemplo la feminidad y lo que implica la feminidad, ¿no? Verte bien, depilada, maquillada, cabello bonito. Ya me di cuenta que me están fallando las hormonas porque no me veo tan bonita como me veía hace unos meses. Esos son mandatos, ¿no? Esos son obligaciones que nos han impuesto a nosotras. Y obviamente eso impacta en salud mental, ¿no? Los temas, por ejemplo, de gordofobia, ¿no? Los temas de diferentes trastornos alimenticios están asociados a mujeres. ¿Por qué? Porque la carga incluso física y mental recae sobre nosotras, porque tenemos que entrar en un molde que se hizo de nosotras al ser mujer y con el respecto de la feminidad. Entonces ahí mismo entra en la feminidad todas estas labores de cuidados. Es como algo súper normal, tú eres mujer, pues tienes que parir y si no pariste tienes que cuidar a alguien, al marido, al hermano menor, al papá enfermo, a quien sea menos a ti mismo. Sí, exactamente. También está esta otra parte, ¿no? Justo de los anticonceptivos o de la manera en la que cuidamos nuestra salud sexual, en la que justo los estudios, digo estudios entre comillas porque no se estudia tan profundamente, es más dirigido hacia el cuidado de las mujeres o es obligación de las mujeres en lugar de los hombres, ¿no? ¿Por qué no se ha creado una inyección anticonceptiva para hombres? ¿Por qué no ha habido anticonceptivos dirigidos a los hombres si técnicamente o hormonalmente son más sencillos, ¿no? que las mujeres? Entonces sí entiendo justo esta parte. Entonces, ¿te ha tocado ver cómo estos síntomas se tratan o se minimizan en la consulta por venir justo de mujeres? Sí, muchísimo. Hablaba, por ejemplo, ahorita de la cuestión del dolor menstrual, ¿no? Pero también hablamos de otras cosas. Por ejemplo, la colocación de los dispositivos intrauterinos, ¿no? Ahorita que mencionas los métodos antifecundativos, es todo un tema, ¿no? Porque se asume que pues te ponen un DIU y te tiene que doler, ¿no? Y las medidas analgésicas que se dan son bastante burdas, ¿no? Así que es como casi por hecho, así como de pues te va a doler, pero es normal que te duela, ¿no? Sí. O sea, ya veo yo a los hombres llorando por una simple inyección intramuscular en la pompa, ¿no? O sea, bueno. Entonces, esto de minimizar es súper importante porque también, yo te hablaba de la carga mental respecto a los cuidados, pero la carga mental también implica la anticoncepción. ¿Por qué? Cuando hablamos, por ejemplo, de métodos antifecundativos, cuando hablamos de embarazos y cuando hablamos incluso de interrupción de embarazo, ¿quién lleva la carga mental, la carga física y casi siempre la carga económica? La mujer. Entonces, una doble carga mental. Y ahí en cuestión de minimizar todos los síntomas, también hablamos del embarazo, por ejemplo, ¿no? Hablamos de los sangrados durante la gestación, ¿no?
no se minimiza tanto en esta parte porque estamos hablando de algo muy poderoso que es la gestación, y la gestación le sirve a este sistema mundo patriarcal. Entonces, pero si hablamos de invisibilización de síntomas, no solamente es dolor, es por ejemplo fatiga, sueño, la habilidad emocional, ansiedad, estrés, ¿no? Es como casi que normal, pues eres mujer, estás en tus días, pues estás histérica, es normal, ¿no? Así son las mujeres de locas, ¿no? Sí, claro. Ok, y ahora platícame, ¿qué recursos podemos usar o con el que nos podemos acompañar para el manejo del estrés desde una mirada integral y con justo conciencia de género? Pues mira, yo pienso que lo primero es nombrarlo, ¿no? Lo que no se nombra no existe. Si no somos capaces de nombrar en nuestra realidad individual y obviamente colectiva los cuidados que proveemos, ¿no? Las cargas mentales que tenemos, las responsabilidades que tenemos que solventar como mujeres, no solamente en lo económico, sino en todo lo demás que hablábamos. Si no somos capaces de nombrarlo, pues jamás lo vamos a visibilizar. Y si no lo nombramos, no existe, ¿no? No existe, no podemos ser capaces de decir, ok, esto me está detonando, esto me está estresando, esto no quiero hacer, esto me molesta, etc. Entonces pienso que el primer recurso es nombrarlo. Y una vez que partamos de nombrarlo, es buscar herramientas. Y esas herramientas que van desde cosas como por ejemplo el acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Meditación, alguna actividad física, y algo muy importante que también minimizamos mucho en las mujeres, recibir acompañamiento médico, porque como es normal que te duela mientras menstruas, pues entonces ni siquiera vas a consulta porque tienes un montón de dolor menstrual. Como es normal que estoy estresada, pues obviamente estoy estresada, no estoy durmiendo tan bien, no vas a una consulta, ¿no? Como es normal que ya subí de peso porque estoy más estresada de lo normal, pues asumes que es normal, ¿no? Entonces pienso que lo primero es nombrarlo, visibilizarlo en nuestra realidad individual, pero también nombrarlo en la realidad de otras, nuestras hermanas, nuestras mamás, ¿no? ¿Cuánta carga le estamos poniendo a nuestras mamás, a nuestras abuelas, ¿no? O a nuestra hermana que no trabaja y es la que está en la casa, por ejemplo, ¿no? Empezar a nombrarlo, a visibilizarlo y de ahí partir para buscar herramientas, sobre todo psicoterapéuticas, pero también médicas, porque no solamente está en la mente, hablamos del estrés, el cortisol ya está afectando al cuerpo y las enfermedades que se están manifestando son reales, nada más que el detonante casi siempre es psicógeno, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Y bueno, para cerrar, Ren, ¿qué te gustaría decirle a quienes nos escuchan? ¿Qué mensaje le dejarías a las mujeres que se sienten quizás solas justo en esta etapa de estrés o con problemas justo ginecológicos y que no está siendo tomada en cuenta? Pues les diría que yo sé que a lo mejor el panorama puede parecer un poco desolador, ¿no? Si a lo mejor tu condición económica no es tan buena o tienes muchas actividades en un día, pero siempre hay varias redes a las que nos podemos acercar, no solamente para visibilizar, sino justamente para eso, ¿no? Sentirnos acompañadas. Saber que no es algo que vivimos solas, ¿no? Lo personal es político y este sistema está sostenido sobre nuestros hombros, sobre nuestra carga de trabajo, ¿no? Sobre nuestra carga mental y a costa de nuestra salud mental. Entonces, si podemos partir de empezar a colectivizar con otras, reflejarnos con otras y hablarlo y nombrarlo, seguramente podemos llegar a entornos más seguros, donde sea mucho más natural hablar de psicoterapia, de nutrición, ¿no? De consultas médicas seriadas, ¿no? De ir a meditación, de ir a yoga, ¿no? A lo mejor habrá recursos que no sean tan económicos o tan accesibles, pero seguramente habrá muchos otros que sí lo sean, ¿no? Entonces pienso que podemos partir de eso, nombrarlo, reconocerlo y reflejarnos en otras, ¿no? El peor enemigo de una mujer no es otra mujer, eso nos lo vendieron ellos, porque al patriarcado le conviene que estemos desarticuladas y desconectadas de nuestros cuerpos y de las otras. Nos podemos reconocer en las otras, nos podemos colectivizar con las otras, claro que podemos. De ahí partimos, ¿no? Sí, claro, nada como el acompañamiento, ¿no? Entre nosotras mismas. Ok, Ren, siento una dicha enorme de compartir este episodio contigo. Creo que todas nos llevamos herramientas, nos llevamos claridad y también ganas de hacer cambios justo en nuestra estructura, quizás en nuestras relaciones sociales y cómo manejamos también este tema del estrés. ¿Quieres agradecer, despedirte? Sí, pues muchas gracias por brindarme este espacio y pues recordar que justamente lo que estamos intentando hacer aquí entre todas, ¿no? Ustedes desde la parte de nutrición funcional,
yo desde la parte del acompañamiento en medicina integral, es justo eso, ¿no? Reconocernos, poder nombrarnos y buscar herramientas más allá de lo que nos vendieron, ¿no? De ir al ginecólogo y que te den 20 medicamentos o que te digan que tienes que bajar de peso y hacer ejercicio. O sea, nuestra cuerpa es mucho más que eso, pero tenemos que partir de reconocernos, ¿no? De saber cómo se siente, qué se siente bien, qué no se siente bien, qué podemos cambiar y qué tal vez no podemos cambiar, pero podemos buscar mejores mecanismos para adaptarnos a esta realidad en la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces eso, muchas gracias. No, gracias a ti. Y gracias también a quienes nos escuchan. Recuerden que Vivir Naturales buscamos compartir información consciente para que tengan el cuidado de nuestro cuerpo más libre, más informado y más nuestro. Nos vemos hasta el próximo episodio. Gracias.